Dialogando con el padre Raúl Sánchez. Hoy, lunes 17 de febrero, se proclamó en la misa como primera lectura la carta de Santiago. En su capítulo 1, del verso 1 al 11. Y esta carta inicia con algo, considero yo, bastante interesante y también igualmente difícil, complicado, porque nos habla de la prueba. Y hay que resistir la prueba porque la prueba pues hace que la paciencia aparezca. Y cuando se habla de prueba, ¿de qué prueba se nos está hablando? Mire lo que dice esta carta de Santiago. Dice así: Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, saluda a las 12 tribus de la dispersión. Dice: considerad como un gran gozo, hermanos míos, cuando estéis rodeados por toda clase de pruebas. Entonces, hay que considerar un gran gozo ser probado. Sigue diciendo aquí este texto, sabiendo que la calidad probada de vuestra fe produce paciencia. ¿En qué nos van a probar? Pues nos van a probar la fe. La fe nuestra es en nuestro Señor Jesucristo. Es creer en su iglesia. Es creer en Dios Padre. Creer en el Espíritu Santo. Creer en la resurrección de la carne. Creer en nuestra vida en un mundo distinto a este, ¿no? En un futuro con el Señor. Lo que profesamos, mejor dicho, en el credo. Creo en Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Creo en su iglesia, en la comunión de los santos, en la resurrección de la carne. Entonces vemos pues que esa es nuestra fe. Y esa fe va a ser puesta a prueba. Y entonces, ¿cómo va a ser probada esa fe? Es decir, ¿cómo nos van a poner en situaciones donde uno se pueda sostener o no en esa fe? Si nosotros decimos que creemos en nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Si decimos que creemos en Dios Padre, o más bien que creemos en Dios Padre, creemos en su Hijo Jesucristo, creemos en el Espíritu Santo, ¿no? Que procede del Padre y del Hijo, ¿no? Y que reciben el mismo honor y la misma gloria, estamos hablando de que creemos en la Trinidad. Creemos en que el Señor perdona nuestros pecados. Creemos en un mundo futuro, en el reino de los cielos. Creemos en la resurrección de los muertos. Todo eso lo creemos. ¿Y cómo se pone eso a prueba? Bueno, cuando aparecen doctrinas distintas a esa. Cuando nos quieren presentar a Jesucristo simplemente como un simple hombre. Cuando nos quieren mostrar a Dios con una visión distinta a la que enseña la Iglesia Católica, es decir, un Dios bastante etéreo, un Dios bastante energía cósmica, un Dios bastante sideral, un Dios que se acomoda a los criterios de cada quien en este mundo. Cuando nos muestran al Espíritu Santo como una fuerza activa, ¿no? Como dicen los testigos de Jehová, ¿no? Cuando nos muestran la poca creencia en que hay resurrección, todo esto pues nos pone a prueba. La Iglesia Católica nos ha enseñado en qué creer. Y uno como católico, como cristiano, debe sostenerse en esa fe. Cuando nos hablan con criterios y lenguajes distintos al que hemos venido escuchando a lo largo de los siglos, entonces hay que poner mucha atención porque nos están poniendo a prueba. Creo que cuando escuchamos en la Sagrada Escritura que todo va a pasar,
mas la palabra del Señor no va a pasar, es a eso que nosotros tenemos que poner mucha atención. Porque la palabra del Señor siempre es la misma, ayer, hoy y siempre, porque la palabra es Jesús, el Verbo encarnado. Y Él tiene una palabra, ¿no? Porque Él es nuestro pastor. Y las ovejas conocen la voz, es decir, la palabra de ese pastor. Entonces, todos aquellos que pertenecemos a la Iglesia Católica, que profesamos una sola fe en un mismo espíritu, ¿no? Que tenemos un solo bautismo y que nos guiamos por un solo pastor, esa es la realidad del creyente, y esa realidad del creyente, es decir, esa fe, va a ser puesta a prueba. Van a tratar de desestabilizar, de desmontar toda la estructura de un depósito de fe. La prueba. Nos van a arrinconar, nos van a mirar con sospecha, nos van a mirar que somos demasiado rígidos, nos van a mirar que somos demasiado tradicionalistas, ¿no? Porque es la manera de ponernos a prueba, de hacernos creer que estamos equivocados, de hacernos creer que nos estatizamos, de hacernos creer que no estamos caminando dentro de los ambientes y aires de un nuevo mundo y de una nueva realidad teológica y pastoral. Tenemos la voz del pastor que nos enseña muchas cosas y que nosotros hemos aprendido a escuchar la voz de Jesucristo. Y la voz de Jesucristo pues está en su iglesia que Él mismo edificó. Dándole pues a Pedro, ¿no?, ese mandato de confirmarnos a nosotros en esa fe que va a ser puesta a prueba. Debemos pues entonces tener paciencia en estos momentos tan complejos que vive la iglesia, asumir la prueba, ¿no?, de la fe, porque una vez superada esa prueba, pues la paciencia se agranda, se fortalece para seguir continuando, ¿no?, en esta lucha y en esta vivencia y esta experiencia de fe con nuestro Señor Jesucristo. En conclusión, querido hermano católico, jamás se desprenda, ¿no?, de lo que ha venido usted enseñando. Nunca se deje confundir, ¿no?, con las voces de pastores que tratan de, que son asalariados y que buscan pervertir y dispersar el rebaño. Tenemos una voz de nuestro pastor, nuestro Señor Jesucristo, ¿no?, que se manifiesta en su iglesia y que ha dejado una palabra, ha dejado un mensaje, ¿no? Entonces, cuando uno conoce esa voz de ese pastor y empieza a escuchar novedades dañinas, entonces ahí se está poniendo a prueba nuestra fe. Debemos sostenernos, debemos animarnos, debemos unirnos, debemos consolidarnos y jamás permitir que la prueba, ¿no?, de nuestra fe sea destrozada, vencida. Hay que estar atentos y hay que estar siempre con los oídos bien atentos. Dialogando con el padre Raúl Sánchez.